y gané ese juego y llegué a la semifinal. Entonces ahí había cumplido como un objetivo para mí, que era el lograr una medalla mundialista. Después del mundial me pasó lo que yo nunca hubiera creído que me iba a pasar. Perdí mi sueño de chiquito. O sea, mi sueño chiquito era ser campeón mundial. Lo busqué en junior, nunca lo logré, y ahora en mayor tuve la oportunidad y llegué a la final y perdí, y el partido jugué mal, el partido el otro lo ganó con mucha diferencia. Entonces así era como me sentía. Sin embargo, había logrado la clasificación a Juegos Mundiales, que era realmente como más importante, que es cada 4 años. Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de Una Hora AMRAP, el podcast de Duber Fitness. Hoy estamos con Andrés Acuña, raquetbolista profesional. Andrés, ¿cómo estás, mae? Hola, muy feliz de estar aquí con esta gran marca y con este moderador que conocemos todos. Entonces, muy feliz. Sí, Andrés y yo, bueno, nos conocemos desde niños. Yo a este mae lo conozco desde que tenías 10 años, tal vez menos. Yo empecé a jugar racket cuando tenía 13 y yo soy... ¿Cuántos años tenés vos, mae? Tengo 27. 27, sí. Yo soy 4 años mayor que Andrés, entonces sí, tenías que tener 9, 10 años por ahí. Y los dos entrenábamos en el indoor club en ese momento. Obviamente yo a los 18 años dejé de jugar y Andrés lo llevó al profesionalismo, ¿verdad? Los niveles totalmente diferentes, pero sí empezamos juntos, mae. Hicimos Mundial Junior, hicimos, incontables torneos nacionales. Y al final sí, nos conocemos de hace mucho. Mae, contale tal vez a la gente, porque aquí nos oye todo tipo de gente, mae, ¿qué es el racquetball? ¿Qué es a lo que te dedicas? Entonces, para que la gente se meta en el contexto. Ok, el racquetball es un deporte de raqueta que es sumamente rápido, se queman montones de calorías, que hoy en día está tan de moda, por dicha, la parte del ejercicio, del bienestar. Es un deporte que quema montones de calorías. Y nosotros jugamos en una cancha de 20 por 40 pies, que son 12 por 6 aproximadamente, y es cerrada, es totalmente blanca. Hay a veces paredes de vidrios que son como los que llamamos peceras, estadios, y el objetivo inicial viene siendo en golpear tiros rectos, sí, y hacer que la persona le pique la bola 2 veces. Entonces es en esa parte similar al tenis, en que estás alejando la bola del rival para que él no pueda llegar, o obligarlo a cometer un error, que digamos en el tenis sería dejarla en la net, en el racquetball sería hacer un tiro que pegue primero en el piso antes de en la pared. Buenísimo, mae. Y se juega a 15 puntos, ¿verdad? 2 sets de 3. El tercer set se juega a 11, ¿correcto? Sí, ese es el formato profesional. Sin embargo, ahora a nivel internacional, que el nivel internacional hablamos cuando se juega por países, por ejemplo, mundiales, panamericanos, esos están jugando 3 sets de 5 a 11 puntos. Okay. Que están cambiando ahí un poco la modalidad, como para tratar de buscar más, como partidos que mantengan más reñidos los sets, para que la gente se mantenga más. Corrígeme si estoy mal. Antes el US Open se jugaba a 3 sets de 5 también, a 11 puntos, ¿verdad? Correcto, así se jugaba, porque al ser sets más cortos, los scores van a ser más parejos, por ende hay más posibilidad, digamos, de sorpresas. Y además se hizo nuevo el formato de rally scoring, que es el que se está usando a nivel internacional cuando son torneos por países, para que el espectador, cada vez que uno de los dos gana un rally, sea un punto. Porque antes era como el voleibol, que solamente el que saca y gana la jugada puede puntear en el score. Okay, eso en el formato internacional. En el internacional. En el tour, digamos, profesional, sigue siendo... Exactamente. En el formato tradicional. En el tour profesional sigue siendo igual, solamente el que saca hace puntos. Mae, ¿cómo ¿por qué empezaste a jugar racket? ¿Quién te lo introdujo? Y contanos un poco de la historia desde tus inicios. Sí. Sí, bueno, yo entreno en el indoor, soy de Curridabat, entonces nosotros vivíamos por Plaza Freses. Los que son de la zona saben lo cerca que queda Plaza Freses del indoor. Vivía más o menos a unos 7 minutos caminando. Entonces ese era el club como donde íbamos a jugar. Mi papá y mi hermano mayor jugaban mucho, o sea, les gustaba mucho el ejercicio y todos jugaban. Entonces una vez como a los 8 años fui a jugar y me gustó bastante.
En ese momento los entrenadores del Indoor, el entrenador del Indoor era Fernando Rodríguez, bueno, sigue siendo Fernando Rodríguez, el gemelo, y venía un torneo como en unos 15 días, un New Generation, que son unos torneos que hacen unas 2 veces al año para atraer nuevas generaciones de jugadores, la gente que está empezando. Y Fernando habló con mi papá, lo convenció de meterme en el torneo, entonces estuve ahí practicando como para el torneo. En el torneo me fue bien y el torneo era como, digamos que en febrero o marzo, una cosa así. Yo tenía 8 años y a final de año, todos los años se hace el Campeonato Mundial Junior, que el Campeonato Mundial Junior son categorías cada 2 años, o sea, tenemos 8 y menores, 10 y menores, 12 y menores, 14 y menores, y en cada categoría va una pareja de dobles y 2 jugadores en individual. Entonces él nos explicó cómo funcionaba, que si me gustaría, que un mundial, que el ciclo deportivo. Entonces la verdad que me llamó un montón la atención. Yo venía de hacer BMX de circuito, no de trucos, de circuito. Okay. Entonces habíamos dejado ahí porque era un toque más complicado y todo, y eran los fines de semana más largos. Entonces estaba buscando como otro deporte y donde vimos acá como la posibilidad de que quedaba cerca, era un deporte súper rápido, que me encantó, demasiada adrenalina. Nos animamos y pues salió muy bien al final, me mantuve en eso todo el resto de la vida. Sí, mae, y cuando decís BMX era el downhill de eso, ¿no? Era en el Parque de la Paz, el circuito del Parque de la Paz, que no se me olvida, es una parrilla que sale así, y es un circuito que tiene ahí sus saltos y todo. Y al final una lesión de mi hermano menor, que se quebró el codo, entonces nos alejamos un rato. Y luego yo estaba llegando a una categoría en la que ya tenías que poder hacer un doble para poder, porque ya con los que competía, ya los maestros estaban haciendo dobles. Y a mí nunca se me dio el salto. O sea, estábamos en la categoría donde hacías toda la pista corriendo sin saltar. O sea, ibas bien rápido todo, pero ya en el momento que había que hacer los saltos se me complicó y entonces ya no me gustó, y pasó también lo de mi hermano, se nos complicó, entonces ya nos alejamos y caímos en el racket. Y apareció el racket. Mae, bueno, eso es algo en lo que yo me identifico mucho porque realmente yo también soy así y veo que desde muy temprano te gustó no solo practicar deporte, pero sino también competir. Tenías 8 años, ya estabas compitiendo en BMX, después entraste de una vez a la competencia, o sea, no hubo como un proceso donde te enamoraras del deporte, fue de una vez, ahí esta competencia. Y ¿vos crees que eso tiene algo que ver con tu personalidad, de cómo sos? ¿O simplemente fue que me metieron a competir por impulso de mis papás y simplemente me gustó y seguí? ¿O es algo que vos traías, digamos? Yo creo que es parte que uno lo trae y parte claramente la formación. Claro. Yo tengo 2 hermanos, tengo un hermano mayor y un hermano menor. Mi hermano mayor competía antes de que nosotros compitiéramos en bici, mi hermano competía en cuadras. Y ahí también tuvo un par de caídas, era un chiquito como de 6, 8 años también, y a mi mamá no le hizo gracia ya las caídas en una moto, entonces se pasó igual a la parte de bici. Y entonces como esa competitividad yo creo que me la dieron mis hermanos y mis papás y todo, y siempre como alentaron la competitividad sana, y entonces siempre me ha encantado, y a veces desearía ser menos competitivo en ciertas cosas, porque esa competitividad deportiva bueno lo lleva a veces a una competitividad en una discusión, en un tema, lo que sea. Entonces yo creo que gran parte es como que uno lo trae, y otra parte que la familia siempre apoyó el deporte, apoyó ok, trate de ser el mejor, pero siempre bajo estas reglas, bajo estas cosas. Entonces sí hubo como una combinación. Claro, mae. Claro, te entiendo perfecto. Mae, ¿qué año es esto? ¿Te acordás estamos, qué, 2000? Ok, en 2004 fue mi primer Mundial Junior, fue cuando empecé a jugar, y nosotros competimos en bici antes, en 2003, 2002. Perfecto. Mae, tenías 8 años, entonces contanos un poquito o sea, ¿qué hiciste? Bueno, yo sé que jugaste torneos nacionales, después ya empezaste a representar a Costa Rica en la parte junior, y cuando das el salto, o sea, ¿cuándo ya das el salto al profesionalismo o decís, tal vez, mae, o en qué momento ves que es viable el salto al profesionalismo, digamos, para vos? Ok, yo me mantuve jugando en mundiales junior, y los primeros 3 mundiales yo siempre soñaba con estar en el podio, porque yo en las categorías menores, y en las categorías mayores teníamos uno que otro compañero que se había subido al podio de tercero en cierta categoría. Entonces yo siempre decía, uy, ojalá yo sea un día, ¿verdad?, el que se suba al podio en mi categoría por Costa Rica, porque
Costa Rica, como en todos los deportes, no es favorito. Siempre es todo un reto estar en el podio. Entonces, en 2006 fue la primera vez que logré estar en un podio. Y En 2006 tuvo que ser... 16. No. En 2006 yo tenía 11 años. 11, ok. Sí, en 12 y menores. Fue en 12 y menores la primera vez. Y No, cuando... 2006. Uh-huh. Entendí 16. No, en 2006. 6, Y cuando estuve entonces esa vez en el podio, yo me acuerdo que yo era un chiquito, ¿verdad? Iba saliendo de donde había sido la premiación y yo decía, ojalá que siempre pueda ganarme esta medalla. Y vino como todos los siguientes años hasta el 2009 que perdí en semifinales, pero ya fue una sensación diferente porque ya llegaba a la semifinal y yo me sentía a veces que era mejor que el otro jugador y era mismo como una parte mental que no me estaba dejando ganar y se me habían ido un par de partidos ahí que debía haber sacado que se me fueron. Luego, para 2010 hubo como una pequeña desmotivación y dejé de jugar como por 6 meses y ese fue el único año que no fui al mundial. Okay. Y para 2011 yo dije, bueno, ya vuelvo y ahí fue donde empecé como a entrenar diferente, empecé qué sé yo, sentía que estaba lento en la cancha, me ponía a correr, sentía que me dolía el brazo, me ponía a hacer como push-up, o sea, estaba haciendo como yo a mi manera cómo mejorar. Entonces de 2011 a 2013, esa suma de entrenamiento me dio un beneficio en nivel. Sin embargo, tuve un montón de lesiones, porque yo era el que me estaba guiando. Yo decía, es que me duele el brazo, le quiero pegar más duro, no van más push-ups. Me estoy quedando sin aire, ok, corro más. No era nada guiado, tuve desgarres, se me desgarró el isquio, la espalda, los tríceps, se me doblaron los tobillos y sí, todo. Andabas por el mundo ahí simplemente prescribiendo vos ejercicios. Exacto, exacto. Que yo veía un ejercicio que alguien lo hacía, que jugaba al racket, lo hacía. Y todo eso terminó. Bueno, en el lado positivo fue que me dio un aumento de nivel, que fue cuando logré subir a la categoría máxima en Costa Rica y que fue cuando logré llegar a 2 finales del mundo, que era como que quería hacer ese avance, logré hacer 2 finales, las perdí las 2, pero logré hacer 2 finales en individual. ¿Contra quién fueron ese? Una final fue contra Garay, Ajá. Eduardo Garay, y otra contra Kobe Guasa, que aún se mantiene jugando. Sí, que le ganaste hace recientemente poco en el Tour, ¿verdad? Sí, ese es de Canadá. Sí, a ese le he ganado después de esa final no me volvió a ganar. Solo se cagó esa vez y listo. Esa vez en esa final, que yo lo que digo que todo pasa por algo, porque a donde me ganó, esa vez que fue esa final, ya como quien dice, ya todo el mundo estaba frotando las manos, ya decíamos, este es el año, porque Kobe había llegado por medio de sorpresa, que un mae se lesionó, entonces él llegó a la final. Y era un partido que era ganado y al final pues mis mismas como limitaciones y etcétera no me dejaron jugar bien y perdí el juego. Luego de eso, para el 2013, mi misma autoevaluación de que tenía que mejorar, seguí poniéndole y terminé con una lesión la semana antes del mundial, con la rodilla, con el menisco roto a tal punto que no podía ni caminar. Me terminaron operando, me perdí el mundial y ese momento fue cuando ya todo para mí cambió, que el mundial era todo para mí, ya iba listo, siento que ese mundial lo hubiera ganado, creo yo. Ese era ya tu último. No, era el penúltimo. Eso lo hacía todo más sensible porque ya era mi penúltimo intento de ganar un mundial que nunca había ganado. Sí, para la gente tal vez poner un poquito en contexto, es que el mundial junior ya cuando uno cumple 18 ya no puede rejugarlo, entonces tenés como un time step esa. Exacto, y yo estaba obsesionado con ganar un oro en mundial junior. Entonces, me pasa esta lesión y cuando ya viene la recuperación, ya tuve que hacer gimnasio, ya empecé a guiarme mucho mejor, ya a tener rutina de gimnasio, todo. Ahí en ese momento, digamos que mi vida cambió en el aspecto de cómo entrenar. Uh-huh. Entonces, eso me ayudó montones, no volví a tener ninguna lesión seria. Y luego el siguiente momento clave, bueno, luego vino el Mundial de 2014, no logré ganar, perdí en semifinales y ya ahí mi sueño, digamos, de quedar campeón mundial junior ya se había acabado. Entonces, porque no lo había logrado. Entonces vinieron los siguientes años, que es cuando yo ya había hecho el salto en selección mayor, porque ya estaba en selección mayor. Sin embargo, en selección mayor siempre nos iba a perder en octavos de final, o sea, siempre perdíamos en rondas muy atrás, ni siquiera cerca de podios. Y entonces, como siempre estaba acostumbrado a estar en finales de Mundial Junior, a ser reconocido, a tener medallas, empecé a preguntarme si iba a volver a ganar una medalla, porque para ganar una medalla mundial en selección mayor hay que ser profesional, o sea, son los profesionales las que las ganan.
Entonces tuve como ahí una época en 2015 y 2016 en la que no tuve logros, en la que me cuestionaba si quería seguir jugando o no, porque además de que no hay logros, pues no es rentable tampoco. Sí, que eso vamos a hablar más adelante, tal vez te voy a preguntar. Entonces, cuando viene esta etapa, fue a nivel mío como más, cuando más como medio desmotivado estaba, porque ya yo iba a torneos, me podía ir excelente, pero el excelente mío era muy lejos del podio, ¿verdad? Era muy lejos de ser reconocido, de tener un podio, de decir estoy entre los mejores, que era lo que yo estoy acostumbrado de junior. Entonces, no me olvido, en 2016, las Olimpiadas, cuando fueron las Olimpiadas, yo viendo las Olimpiadas, ahí me empecé a motivar a volver a entrenar 3 veces al día, 2 veces al día, todos los días, porque antes siempre estaba entrenando mucho, pero cuando yo entrenaba 2 o 3 veces al día era cuando estuve entrenando para el Mundial Junior como con ese objetivo, y fue cuando caí con la lesión. Entonces después de eso como que tuve como entrenamientos más, que hoy hago gimnasio y el otro, o sea, entrenaba todos los días, pero no como un atleta de alto rendimiento, digamos, 2 veces al día, 2 horas en la mañana, 2 en la tarde, gimnasio y cancha. Y a partir de 2016 fue cuando empecé a entrenar así. Y en 2017 gané la primera medalla en selección mayor en un Panamericano. Y ahí ya hizo como un cambio, la verdad. Ahí ya volví como a convencerme de que podía estar ahí, de que podía estar reconocido a nivel internacional, a nivel mayor, que esa vez fue la primera vez que se logró una medalla en selección mayor a nivel panamericano. Entonces también fue. ¿En 17 a dónde fue? En 2017 fue en Costa Rica. Ah, sí, yo creo que yo vi ese partido. Fue en Costa Rica. Le ganaste al gringo. Y le gané al gringo en cuartos de final. Buenísimo, sí. Estuvo ese partido, sí. Sí, y fue un ambiente súper bonito. Y la verdad que esa fue como algo que alimentó un sueño que, digamos, yo digo, bueno, que en ese momento todo mi sueño era volver a ganar medallas, volver a estar en los últimos días. No esa vara que uno sabe que el torneo es del 10 al 17, entonces planea todos los viajes y todo, pero ya el 15 ya no juega. Entonces uno se quedaba ahí como diciendo... Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces yo pasé mucho tiempo como deseando, decir, mae, ojalá yo llegara a los últimos días a disputar las medallas. Y entonces ahí hubo como una nueva etapa que ya después, cuando lo logré recientemente, he tenido que trabajar mucho a nivel psicológico de quitarme esa meta que yo tenía antes, porque ya esa no es la meta, ya ahora el objetivo es ganar. Entonces ahí ha habido como todo un cambio a nivel mental, que uno siempre tuvo como la meta, y ese siempre fue mi objetivo: ganar medallas, estar en los últimos días, competir hasta el final, ser de los mejores. Pero ahora ha cambiado un poco el enfoque. Entonces, luego de esa medalla en 2017, para los siguientes años, 18, 19, logramos un par de medallas importantes a nivel de ciclo olímpico. Y luego cayó la pandemia, que la pandemia creo que a mí fue de las personas que me ayudó, porque tuvimos la posibilidad de en la casa hacer un gimnasio. De hecho que y esto no es publicidad, de hecho que con la marca de Duber, los productos, conseguimos bastantes productos, nos armamos el gimnasio en la casa y empezamos a entrenar ahí. Entonces la pandemia, en realidad, cuando ya se volvió a abrir, ya yo nada más era una cuestión de timing, porque yo físicamente estaba entrenado, le metí mucho a la parte de fuerza. Entonces era una cuestión nada más de timing, porque a muchos les pasó que cuando se volvió a abrir todo, tenían que empezar por recuperar condición física, por recuperar fuerza, para luego competir. Sí, vos te mantuviste activo. Entonces me mantuve siempre. Una pregunta ahí, Mae, ¿qué hacías con el trabajo en cancha? Porque igual te abrían el indoor por ser vos para entrenar, o porque estuvo todo cerrado. Estuvo cerrado mucho tiempo, y en ese tiempo que estuvo cerrado, de hecho que me acuerdo que en la terraza pusimos como un tipo de madera como para poder golpear un poco, literal es como para poder golpear un poco, pero la parte, exacto, pero la parte de movimiento, la parte de timing, en esa época nada. Okay. No sé cuánto al final tiempo pasó, pero yo creo que pudo haber pasado como unos 4 meses de nada. De nada. Y ya cuando abrió se podía solos, entonces había que estar solo igual, pero ya por lo menos ya había timing. Que también entonces ahí tuvimos una ventaja, que en Estados Unidos se mantuvo cerrado más tiempo. Okay. Entonces digamos que nosotros perdimos menos timing. Okay. Y Mae, cuando decís nosotros, o sea, ¿cuántos... Además de vos, y creo que Felipe Camacho, creo que no ha habido ningún otro que se ha dedicado a esto, ¿verdad?
dedicado a esto, no, si no sería Felipe y yo. Si me refiero a nosotros como que Costa Rica fue uno de los países que tuvo la posibilidad, que no estuvo cerrado tanto tiempo. Claro. Entonces sí, y luego terminando la pandemia, en 2021 se hizo el mundial que debió haber sido en 2020, y en ese mundial, digamos que otra vez cambió todo para mí en el sentido de que ok, ya había logrado medallas a nivel panamericano, pero había logrado como bronces, así, pero finales nunca. O sea, siempre había sido estar en el podio, que era mi objetivo. En ese mundial, yo siempre había tenido igual el sueño de decir, mae, ok, ya la que me falta es mundial, conseguir una medalla mundialista. Era mi objetivo. Y para ese mundial, de hecho que empezó un poco complicado el grupo, donde sale el grupo, veo que me toca contra el actual campeón mundial y yo digo, puche, me tocaba en el grupo 2, no se me olvida. Y yo soy como muy fanático de las llaves y sé cómo van a salir cuando, dependiendo en qué grupo estás, ¿verdad? Cómo va a salir el sorteo, lo más probable. Entonces, cuando uno está en el grupo 2, si salís de primero, todo bien, pero si salís de segundo, ya te mandan para el otro lado y posiblemente te toca contra el número 1 de la llave en primera ronda. Entonces empezaba el mundial que llevábamos tiempo de estar esperando, ¿verdad? Y me acuerdo que el día antes, bueno, y un paréntesis, que este mundial era clasificatorio a los Juegos Mundiales, que solamente el top 12 del mundial clasificaba a los Juegos Mundiales. Mi familia me acompañó, el mundial era en Guatemala, estaban todos, y el día antes de empezar el torneo, usualmente comemos juntos, cenamos, y estábamos como todos muy tranquilos y todo, y alguien como que, mi mamá es la que siempre está como muy preocupada, pero ¿por qué estás tan estresado? No sé qué. Y yo les expliqué y les dije esa vez, si yo quiero hacer algo en este mundial y si quiero clasificar es mañana, porque mañana era el día que empezaba contra el campeón mundial. Y la única forma era quitándole la siembra a él, porque si no, ya estábamos literalmente en una rifa de que me tocaba o pésimo o muy mal. Entonces era ya muy complicado. Entonces me acuerdo que esa noche antes de tan siquiera empezar el torneo, ya yo les dije, o sea, es como si mañana jugara la final, porque yo sé que si mañana gano, el camino se puede abrir montones y clasificamos a World Games, porque ya ganando ese partido prácticamente ganaba el grupo y estaba en una ronda ya de octavos de final, que ya en octavos de final ya se disputaba la clasificación. No tenía que empezar desde 32 contra un sembrado. Claro. Entonces ese día ellos no entendían bien, pero yo tenía en mi cabeza muy bien cómo eran los números y si se perdían. Vos habías hecho toda la llave y tenías más o menos las estadísticas. Ya sabíamos como que si se quería hacer algo, si se quería clasificar y si se quería hacer algo en el torneo, había que empezar mañana. Y era literalmente el primer partido, porque usualmente jugamos grupos y luego llaves. Y ese partido definía todo. Y bueno, ese día, al día siguiente, tuve uno de los mejores partidos que he jugado, gané ese juego. Y gané el siguiente juego y clasifiqué de primero y salí a la llave. De hecho que sí, la llave se abrió montones. Y llegué en cuartos de final, que era como el partido donde estaba mi opción a llegar a podio. Era con un ecuatoriano, que era un partido duro, pero ya en cuartos de final son partidos no duros, son durísimos contra campeones mundiales. Sí, ya ahí todo el mundo está más o menos al mismo nivel. Y por este gane, ese partido era más accesible. Entonces estábamos más, obviamente todos igual se frotaban las manos, pero yo siempre les había dicho que lo uso mucho a veces cuando esto pasa, que uno es favorito, que uno en realidad está jugando la instancia, no está jugando el rival, está jugando, o sea, si está en esa instancia es porque tiene el nivel, así que uno tiene que entrar como si fuera el campeón del mundo. Y gané ese juego y llegué a la semifinal. Entonces ahí había cumplido como un objetivo para mí, que era el lograr una medalla mundialista. Y la semifinal fue un partido larguísimo de 2 horas y media que terminó 11-9 en el tiebreak, que gané. Sí, contra el colombiano fue eso. Contra el colombiano. Y llegué a la final. Y entonces este mundial para mí, digamos que fue muy importante en el sentido de que logré como el estar en una final y todo. Sin embargo, después del mundial me pasó algo que yo nunca hubiera creído que me iba a pasar, que era que me sentía que había más bien, o sea, yo me sentía ahuevado con el resultado en el sentido de que no gané, pero yo nunca lo había imaginado así, porque para mí llegar a una final era mucho más de lo que yo siempre había querido, ¿verdad? Claro. Eso es como cuando uno llega, uno dice, madre, si llego aquí, si logro esto, o en el caso del CrossFit de nosotros, madre, si pego este peso, por decir algo, o si hago esto, y después llegas, lo pegas y es como, uy, madre, ¿qué pasa si y ahora hubiera querido pegar o sea, entonces ya pegaste lo que querías y trataste el otro y lo fallás y por poquito y es como, uy, madre. Y uno queda huevado, pero era más de lo que uno quería. Claro. Entonces viene ahí la parte mental
Y, y me jugó un rol que yo no me esperaba, que fue que llegué a sentirme hasta, o sea, realmente triste, realmente ahuevado, como diciendo, desperdicié mi sueño de chiquito. O sea, mi sueño de chiquito era ser campeón mundial. Lo busqué en junior, nunca lo logré, y ahora en mayor tuve la oportunidad y llegué a la final y perdí, y el partido jugué mal, el partido el otro lo ganó con mucha diferencia. Entonces así era como me sentía. Sin embargo, había logrado la clasificación a Juegos Mundiales, que era el realmente como más importante, que es cada 4 años. Sí, que tal vez expliquémosle a la gente lo que es, porque es Claro. como la Olimpiada del racket, ¿correcto? Exacto. Tal vez explicar. Los juegos, ok, el ciclo olímpico en Costa Rica, digamos, el ciclo olímpico para, por decirlo así, para Neri Brenes, que fue un referente olímpico nuestro, es los Juegos Centroamericanos, que son, por ejemplo, en Costa Rica se hicieron en 2013 acá. Luego son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son los que recientemente acaban de pasar en El Salvador. Luego vienen los Juegos Panamericanos, que los Juegos Panamericanos son los que son ahora en octubre, en Santiago de Chile. Y estos cada uno van un año diferente. Y luego este año se pegaron pero por temas de pandemia que siguen ajustando, pero usualmente es uno en cada año diferente. Y luego el último termina en los Juegos Olímpicos. En el caso del racquetball es olímpico hasta el nivel panamericano. O sea, es olímpico centroamericano, centroamericano y del Caribe y panamericano. En Olimpiada no es olímpico porque todavía no está desarrollado en África, no está desarrollado en Oceanía. Sí, pero entonces, un tema global. es un tema global que todavía no está tan desarrollado en esos niveles, entonces no es olímpico. Entonces, ¿qué pasa? Que la Organización Olímpica, el Comité Olímpico Internacional, tiene una segunda organización que se llama los Juegos Mundiales, que tienen una lista de deportes que son avalados por el Comité Olímpico Internacional, que están en lista o en proceso para ser olímpicos. O sea, están buscando el olimpismo, el sueño olímpico. Entonces tienen que hacer diferentes evaluaciones, se están acercando al olimpismo. Por ejemplo, ahí estuvo el surf, ahí estuvo el skate, ahí estuvo el BMX. Que hoy día son olímpicos. Que hoy día son olímpicos, que ese es el sueño, digamos, de racket que llega a olímpicos. Entonces, los Juegos Mundiales es este evento del que hablamos, que el método de clasificación de racquetball era el top 12 del campeonato mundial que recientemente estábamos hablando. Entonces, luego cuando vienen estos Juegos Mundiales, por temas de la organización, dicen, ok, el torneo nos dieron 4 días únicamente. Para 4 días no se pueden hacer grupos. O sea, no podemos hacer grupo y luego llave de eliminación. Se va a hacer una llave de eliminación directa y el sembrado va a ser a como quedaron en el mundial. Lo cual a mí me convenía porque yo había quedado segundo. Entonces mi siembra era buena. Era, digamos, que la primera ronda me va a tocar contra el segundo que clasificó de peor posición y la siguiente ronda me toca contra el número 7 para llegar allá a semifinales. Entonces, eso ya también cuando vimos cómo va a ser el formato y todo, sabíamos que nos convenía y todo. Entonces preparamos todo el torneo, preparamos los rivales, los posibles rivales, las estrategias. Se hizo un trabajo completo con Sergio, que me ayuda montones, que es mi hermano, a analizar partidos, a ver estadísticas y todo. Y ya cuando va a empezar el torneo, bueno, y justo antes del torneo, como unos 3 meses antes, algo así, yo dije, bueno, quiero fortalecer también la parte mental, ¿verdad? A ver cómo lo preparo, y hice un proceso ahí, que la verdad era un proceso de todos los días, que fue algo que me cambió mucho en mi perspectiva de cómo ver la parte psicológica, porque yo dije, ok, voy a hacer el esfuerzo, digamos que creo que fue como 4 meses y medio. Yo dije, bueno, 4 meses y medio, una vez por semana. Hacemos una sesión una vez por semana, de una hora. ¿Lo hacías con una persona que te iba guiando? ¿O? Sí, con una persona. Con una psicóloga deportiva, sí. Sí, con psicóloga deportiva del Comité Olímpico, de hecho. Y entonces dijimos, bueno, una vez a la semana, una hora, no sé qué. Cuando voy, ¿verdad? Esa era la parte de consulta. La parte individual, el trabajo individual era más de 1 hora al día. A donde yo me puedo pensar, o sea, yo cómo voy a meter 1 hora al día de psicología, de meditación, de análisis, de visualización. Entonces todas estas técnicas al final me dieron cuenta que la parte mental yo no la tenía entrenada. O sea, yo lo que tenía era experiencia y un buen carácter, ser un buen ganador, ser un buen perdedor, tener respeto al rival, pero la parte psicológica de ser un ganador, de cómo prepararme para el partido, no lo tenía. Entonces hicimos este proceso y la verdad tuve suerte que dio resultado. O sea, tuve suerte que en tan poco tiempo, porque 4 meses en realidad en alto rendimiento es poco,
dio resultado. Sin embargo, creo que eran como cosas que yo había tal vez practicado, pero no le había dado la importancia que tenía. Y luego vienen los Juegos Mundiales en 2022, en julio, y casualmente hoy hace un año fue la final de los Juegos Mundiales que logré ganar y logré cumplir ese sueño que tenía y yo creo que ese es como bueno, yo los Juegos Mundiales no los pude ver, pero sí vi el Mundial que fue en Guatemala, pero obviamente sí me enteré de la noticia y yo creo que es como yo diría que es la primera medalla en Juegos Mundiales, en Juegos, ¿cómo es que se llama? Perdón. En Juegos Mundiales. En Juegos Mundiales de Costa Rica, ¿verdad? Sí, es la primera medalla en la historia de Juegos Mundiales de cualquier color. Eso es de lo que iba. Yo siento como que, bueno, racquetball es uno de los, y de hecho lo he oído en gente, digamos, en periodistas deportivos, obviamente que sí siguen que no solo siguen el fútbol, ¿verdad? Que es como el deporte rey aquí en Costa Rica, pero el racquetball es de los deportes en los que más chance tenemos de hacer algo grande por medio tuyo, por medio de Felipe, por medio y me imagino que hay más gente que tal vez yo ya le he perdido un poco el rastro, pero ¿sentís que tal vez el apoyo a nivel nacional, porque sos un campeón del mundo ya básicamente, ese es el título que tenés, estás ahora fuera de micrófono, hablábamos, y estás rankeado de 10 en el mundo en el tour profesional, o sea, yo fuera de Yocasta Valle, tal vez Kenetencio, y no sé si se me está escapando alguien en alguna otra disciplina que no conozca, debe ser de los atletas ticos mejor rankeados en el mundo en cualquier disciplina, entonces, y no mucha gente sabe tal vez de tu historia, entonces, ¿qué crees o sea, cuál es tu opinión sobre eso? O sea, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué pensás que...? Yo amo el fútbol, pero sí siento como que no es el deporte en el que nos va mejor y el que más le damos tal vez notoriedad. No sé, quería como saber tu opinión acerca de ese tema. Sí, yo creo que el racquetball ha dado, al igual que muchas otras disciplinas, ha dado grandes títulos al país y gran reconocimiento al país. Por ejemplo, en el campo olímpico, en el campo de Juegos Centroamericanos, en el campo de Juegos Panamericanos, hemos dado medallas muy importantes. Sin embargo, en Costa Rica yo creo que es un tema también de la cultura hacia el deportista. O sea, en Costa Rica el deportista, por decirlo así, aún no está visto como en otros países, como una profesión, o sea, seria, real, porque es la legítima pregunta. A mí siempre me dicen, ¿y vos qué más haces? Y uno dice como, o sea, es algo que es un brete de deportista profesional. O sea, entonces, que es un tema como la cultura, número uno. Luego, el racket en sí, ya como el nicho del racket, debe tratar de masificar más también. Yo solo reconozco, debe tratar a nivel nacional, todavía no está tan abierto al público. O sea, tenemos canchas públicas en Ciudad Deportiva. Sin embargo, la gran mayoría de la gente está o en el indoor o en el country. ¿Y ha salido alguien importante o algún competidor? Esa es una pregunta que tengo yo por seguir por seguir el deporte. Del lado, digamos, público, porque obviamente, como vos bien lo decís, si quieres jugar racket, tenés que ser o socio del country o socio del indoor, y eso no es accesible para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ya nos contaste que hay canchas públicas en Ciudad Deportiva y ha salido alguien de ahí importante, digamos, como que vos decís, este mae viene bien, o alguien. Claro, el racket es un deporte especializado, o sea, que toma tiempo, el profesionalismo toma su tiempo, entonces estamos hablando de que tienen que ser mínimo 10 años. Entonces, las canchas de Ciudad Deportiva se hicieron en 2013, o sea, estamos hablando de hace 9 años, y tuvimos en la pandemia cerradas las canchas como 2 años. Entonces eso afectó mucho. Sin embargo, a nivel junior sí se ha visto, sí, por ejemplo, la selección era de 35, creo, la última vez. Y aquí estoy bateando con el número, pero estoy bastante seguro que el del Ciudad Deportiva era donde más jugadores había. Bueno, eso es importante. Entonces sí ha salido mucha gente que ha estado jugando, que viene bien. Sin embargo, el nivel profesional cuesta verlo todavía porque es un deporte en el que el profesionalismo se da. Es como el tenis, el profesionalismo lo ves hasta que alguien tiene 17, 18 años. Y esa persona posiblemente empezó a los 6 en tenis o a los 4. O sea, estás hablando de 14 años de entrenamiento. En las canchas no tienen 14 años abiertas. Entonces yo sí creo
que se va en buen camino, y no solo eso, sino que alentar a la gente que ahí se puede. O sea, ahí hay profesionales que los pueden entrenar, que los pueden guiar para lograr esos objetivos. O sea, el racquetball acá tiene el circuito nacional, que son 5 torneos al año, o sea, 5 torneos al año, estamos hablando de un torneo cada 2 meses, sin contar las invitaciones, sin contar las vacaciones. Entonces tiene un circuito competitivo que cuando te metes al deporte te mantiene con competencias, con torneos. A nivel junior, además de estos 5 torneos, tienen 2 torneos clasificatorios para el Mundial Junior. Entonces también ahí estás hablando de 7 torneos. Entonces, hoy día que uno quiere que los chiquitos hagan ejercicio, que se mantengan ocupados, y lo cual es sumamente importante, que tengan una meta a corto plazo, porque tener un solo torneo al año es muy difícil, pero si tienen varios torneos, se mantienen jugando, conociendo gente, lo cual es muy positivo para el deporte. Claro, ok, buenísimo. Mae, quería preguntarte también sobre que tal vez a la gente le pueda interesar este tema, porque mae, pocas veces realmente vos... Bueno, primero quería hacer un comentario que es en eso que dijiste de la cultura, que antes de que se me escape y cambiar de tema, porque no puedo estar más de acuerdo con vos en el hecho de que es un trabajo a tiempo completo ser un atleta, y más al nivel tuyo profesional. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, cuando yo estaba, todavía sigo muy metido compitiendo, pero cuando estaba total, o sea, cabeza cerrada, metida en la competencia en el CrossFit, yo me senté y dije, ok, mae, si quiero hacer esto por un periodo de tiempo, tengo que dedicarle tiempo, porque la gente cree que es, mae, van y entrenan y después el resto del día ven para el techo. Y me acuerdo que yo tuve que sentarme con mis papás a decirles, como vean, o sea, esto es algo que quiero hacer. En ese momento tenía 23, 24 años. Entonces, acomodemos mi horario laboral, digamos, o si les parece, puedo trabajar medio tiempo. Como que les pedí permiso como para que no se ahuevaran, digamos. Claro. Y el resto, el resto mediodía va a ser dedicado a mi entrenamiento, y yo entrenaba doble sesión, me recuperaba, comía, cosa que ya, digamos, hoy en día he soltado un poco por tema de también de... Pero sí es un trabajo. Entonces, tal vez me gustaría desde tu punto de vista que le contés a la gente cómo es un día de Andrés Acuña. O sea, vos un día, digamos, te estás preparando para un torneo, te levantás a qué hora, qué haces durante el día, cómo te recuperas, cómo entrenás, tal vez para que la gente se dé cuenta como que, porque eso que dijiste, me parece importantísimo. Aquí en Costa Rica no existe esa cultura de, ¿sabes? Esos son los vagos. No, solo haces eso, ¿qué más haces? Y es totalmente falso. Entonces, tal vez contanos cómo es un día tuyo de preparándote para una competencia. Claro. Sí, y pasa mucho, y no solo a nivel nacional, o sea, a nivel igual de amigos, de familia, claro. O sea, es que la cultura, es como está. Pero bueno, mi día usual, por ejemplo, si estoy en full entrenamiento para competencias y digamos que viene un torneo importante, me levanto más o menos usualmente como entre las 7:30, entre las 7 y las 7:30, y luego desayuno. Y luego viene el primer entrenamiento, que usualmente es en cancha, por ahí de las 9:30 de la mañana. Y de 9:30 de la mañana como hasta las 11:30 de la mañana. Digamos que son 2 horas de cancha. Y después ahí es estirar. Aquí vendría una parte psicológica, si uno tuviera el tiempo para hacer la parte psicológica, hacer el análisis del entrenamiento, poner los objetivos para el siguiente entrenamiento en cancha. Luego viene el almuerzo, y usualmente me pasa que tengo que estar haciendo como 2 sesiones a la semana de terapia. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser un día que tenga terapia, que sería en la tarde, y después viene la parte... Terapia de física. Sí, terapia física de, por ejemplo, a nosotros, a cualquier persona que hace un mismo ejercicio, un movimiento repetitivo, le molestan mucho los tendones, tiene desgastes. Entonces es todo eso para prevenir, para ver desgastes, para ver dolores. En el caso mío, por ejemplo, es el codo, la rodilla y la cadera, que es como lo que más se gasta en racket. Entonces ahí viene un poco de terapia. Y después el entrenamiento en la tarde, que es la parte de gimnasio, que es, por ejemplo, de 4:30 a 7 de la tarde. Ahí sí son como 2 horas y pico, porque es un entrenamiento de fuerza muy importante. Sin embargo, no es el objetivo la fuerza. O sea, el objetivo es la movilidad fuerte. Entonces, por ejemplo, uno está acostumbrado a la gente que hace mucho pump,
por ejemplo, que es más como, ok, una hipertrofia, una fuerza rápido. Sin embargo, esto requiere mucho de movilidad, de mucho de estirar. Sí, es una fuerza funcional. Es una fuerza funcional que, por ejemplo, calentando siempre, que esto es lo que más me cuesta con la gente que entrena conmigo, que tengo un grupo que siempre es súper importante para mí porque nos acompañan a entrenar, que, por ejemplo, yo antes de empezar a ya alzar una pesa, llevamos 35 minutos calentando y hay gente que entrena 40, 45 minutos. Sí. Entonces, que uno llegó que hasta el minuto 35 alza una pesa, la gente ya dice, pero ¿cómo? Pero es que es el tema de la movilidad, que yo no era muy, o sea, yo era medio tieso y después de las lesiones y todo, o sea, empiezo con calentar un poco, un tabata, luego toda la parte de movilidad, luego la parte de flexibilidad y luego ya poder empezar a darle. Entonces toma tiempo y ya va terminando como a las 7 de la noche. Y por ejemplo, si viene un torneo importante, en el resto de la noche, después de la cena, que usualmente va siendo como a las 9 de la noche, es la parte de preparar raquetas, que hay que encordarlas. Por ejemplo, yo tengo que encordar raquetas como una vez a la semana, todas las mías, que son como 3. Dos raquetas por semana, digamos, en promedio. Ya la gente no donde Tino. Ya no. También, o sea, ahí Tino tiene varias y también nosotros encordamos algunas, entonces por ahí hay una parte como de tener que preparar eso. Sin embargo, cuando, por ejemplo, está mi hermano acá y estamos planeando algún torneo y estamos con un rival o algo, o sea, donde tiene que venir la parte del análisis del rival, las estadísticas y todo, que se pueda ver un poco, porque en racket nos pasa que no podemos tener como un entrenador a tiempo completo, o sea, no podemos pagar a un entrenador a tiempo completo que nos haga esto. Entonces, yo tengo la suerte que mi hermano me ayuda mucho en esto. Entonces, cuando estoy jugando es mi entrenador, es el que sabemos las estadísticas, a dónde es más probable que falle, que no falle. Entonces, eso toma tiempo, tomar todos esos datos. Claro. Y ya después viene como ya descansar, que me acuesto como a las 11 y ya otra vez. Sin embargo, a veces también pasa que si no voy a terapia, o sea, los días que no tengo terapia, tengo ahí unos alumnos, tengo 3 alumnos, que entonces entrenamos en la tarde usualmente antes de después irme para entrenar. Mike, ves, por eso, o sea, es tiempo completo, o sea, la gente a veces no dimensiona la cantidad de tiempo invertido y también la parte mental. Para mí la parte mental es importantísima porque, por ejemplo, se está viendo mucho el tema del burnout, ¿verdad? Que de la gente, ya me dijiste que te pasó en 2010, que dejaste de jugar 6 meses, es la motivación, la gente, o sea, el atleta no está 100% de las veces motivado, entonces hay que trabajar el tema de la disciplina, sobre la motivación, es un tema y de no acabar, digamos, y de verlo, y de escucharlo y verlo de una persona que está dedicada a eso, creo que es muy importante, ¿verdad? Y ojalá logremos cambiar esa cultura, porque si logramos dar ese cambio, la gente va a empezar primero a apreciar más lo que haces, por ejemplo, lo que haces vos y los demás atletas profesionales de este país. Y segundo, también siento que va a haber más apoyo de empresa privada, va a haber más apoyo del gobierno, del comité, en fin, yo creo que un ganar-ganar para todo el mundo, ¿verdad? Y también la exposición que le da, digamos, una medalla de oro en unos Juegos Mundiales al país, ¿verdad? Imagínate en fútbol ni hablar, ¿verdad? Cuando Costa Rica le va bien en los mundiales o le va bien en alguna competencia, la gente, mira, este país existe, entonces ojalá eso se multiplique en las demás disciplinas, ¿verdad? Y es que el tema es ok, queremos esta cultura y mucha gente puede decir por qué, pero de aquí va mucho del por qué, porque, por ejemplo, el deporte, si una persona, un adolescente, está en su etapa en la que es más vulnerable a las drogas, andar haciendo cosas malas, etcétera, el deporte te envuelve y te enseña un montón de cosas que uno no aprende ni en la calle, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en ningún lado, que es la competitividad, el realmente, o sea, a mí pudieron haberme dado un montón de 20, 30 en un examen, y nada de eso duele similar a que uno entre a la cancha y le peguen una gorreada. O sea, entonces cuando uno realmente, o sea, el deporte le da demasiados valores a las personas que yo creo, o sea, que yo fielmente creo que tanto el deporte como la educación es la solución a un país para poder salir adelante en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en
en todas las facetas para que todos estos adolescentes puedan envolverse en un deporte, en la educación y poder salir adelante. O sea, realmente a mí lo que me enseñó el deporte no me lo ha enseñado la vida, o sea, no me lo ha podido enseñar nadie, ni el mejor coach, ni el mejor nadie, o sea, son situaciones del deporte. Y no solo eso, ahora también fuera de micrófonos hablábamos de que digo, bueno, el sábado te casás, que felicidades, ¿verdad? La gente también que ahí en los comentarios sepa. Y te preguntaba si querías tener hijos y me dijiste que sí y todo, y yo ahora tengo un hijo de 1 año y 3 meses. Y yo me acuerdo que por lo menos yo toda la vida he estado metido en el deporte, primero fútbol, después racket, después recientemente CrossFit, bueno, ya llevo 10 años, pero sí, más o menos siempre he estado involucrado en algún tipo. Y yo creo que el simple hecho, no tienes que ser bueno, malo, regular, buenísimo, el simple hecho de estar concentrado en un deporte te aleja de un montón de vicios y un montón de cosas, el compromiso que existen, digamos. Un adolescente, por ejemplo, a mi hijo, yo lo he hablado esto con mi esposa, yo le digo, vea, a mí no me importa si el mae escoge karate, racket, tenis, fútbol, crossfit, lo que sea, pero en mi casa va a ser obligatorio hacer algo. ¿Okay? Porque yo lo viví de primera mano. O sea, yo tuve amistades mías que de niños éramos inseparables, y no estoy diciendo que tal vez no hubieran caído en drogas o no se hubieran ido por un camino diferente si hubieran hecho deporte, pero estoy seguro que el hecho de que no hicieran deporte y no tuvieran esa disciplina que te da el deporte tuvo que haber afectado. Sí, claro, ayudó. O por lo menos me ayudó a mí a no seguir esos pasos. Sí. Entonces, definitivamente es importantísimo. Otro aspecto importante, creo, es el hecho de que por lo menos se ve mucho en CrossFit, digamos, el hecho de que el atleta, por ejemplo, gringo, que me imagino que en racquetball pasa también, los gringos le dan cierta importancia a la educación física que no le damos nosotros en las escuelas aquí. Entonces, por ejemplo, para un team que viene en CrossFit en Costa Rica, llega a competir al mundial a los 16, 17 años y está mucho menos preparado que el gringo, que desde los 8 años le están metiendo levantamiento olímpico y todo. Tal vez no levantamiento olímpico, pero sí como que la disciplina para entrenar. Entonces, claro, esas cosas también hay que irlas cambiando. Quería antes de que se nos acabe el tiempo, tocar el tema del tour profesional, que también lo hablábamos fuera de micrófonos y cámaras. Y a dónde ves el deporte racquetball en 10, 15, 20 años. Me estabas contando que, bueno, yo también lo he notado un poco, como que siento como que le hace falta tal vez como un boost de marketing o algo así. Me estabas contando que el pádel y el pickleball están compitiendo mucho, quitando atletas. Que quisiera tal vez tu opinión aquí en frente de las cámaras de eso, dónde lo ves, y después también dónde ves el deporte nacional del racket en unos 10, 15 años. Ok. El racket como deporte ahorita está en el desafío de ponerse a competir con pickleball, con pádel, con tenis, que siempre lo hemos tenido, que es un gran desafío. O sea, ahí se está intentando. Nosotros como jugadores pues somos embajadores también de esa tarea. Es sobre todo también que tenemos que competir con la tecnología. Es complicado esa competencia porque esos deportes tienen ventajas. Por ejemplo, que el pickleball y el pádel son deportes que a nivel físico demandan de menos cualidades, de menos desgaste. Entonces hay un nicho de personas que tal vez no es lo suficientemente hábil, fuerte, resistente, etcétera, para hacer tenis, fútbol, racket o deportes de una demanda física muy alta. Entonces, por decirlo así, lo que yo veo es que si ponemos a la población en un 100%, el 10% tiene las capacidades para hacer deportes como fútbol, racquetball, tenis, deportes muy físicos. Pero el grueso de la población tal vez sí tiene las habilidades para jugar estos otros deportes en un buen nivel, porque el deporte no te demanda tanto desgaste. Entonces, eso ha hecho que esos deportes crezcan tan rápido, que muchas personas que tal vez decían, pero yo tengo una puntería buenísima, yo tengo un control buenísimo, pero me meten en una cancha de racket y no me puedo mover. Entonces, a donde vienen estos deportes, a donde se dan cuenta que sí son, o sea, que pueden explotar sus cualidades, ha crecido mucho. Hay una población muy grande que todo el mundo puede jugar. Sí, el pádel ha crecido a nivel mundial, pero exponencialmente en los últimos, ¿qué?
2, 3 años. Sí. Ahora hay canchas de pádel en todo lado. Que es lo que yo creo, que el grueso de la población, o sea, es un deporte más accesible para todo el mundo a nivel físico. Claro. Y por ejemplo, un señor de 50 años va y juega y no se siente tan hecho leña como si se hubiera invitado a mejenguear con los compas y le pegaban una patada. Entonces, ese punto para el racket es difícil, sin embargo, porque el racket es un deporte muy demandante a nivel físico. Sin embargo, todo el equipo a nivel profesional está trabajando para sacar adelante el deporte, para crecer. Y a nivel nacional, yo creo que la apertura de canchas públicas recientemente, hace 9 años, ha ayudado y va a seguir ayudando. Y no solo eso, sino también los logros que he podido también dar al país y a nivel junior. Yo creo que todo eso, por lo menos ya más gente ha escuchado el racquetball y ya por lo menos si el hijo les dice, quiero jugar racket, ya saben más de eso, ya lo pueden llevar más, claro. Es más posible. Entonces yo creo, y es la fe, que el deporte vaya creciendo, que tenga mejores jugadores, que cada vez tenga mejores jugadores que yo, que tenga mejores representantes, porque ya uno va marcando ya el tope es diferente. Cuando yo estaba jugando el límite, o sea, yo logré la primera medalla panamericana, por decirlo así, entonces el tope era una medalla. Cuando yo lo logré, me acuerdo que yo me sentía como si ya hubiera logrado todo. Ahora esa exigencia para los demás es diferente, entonces... Claro, ya levantaste la barra, digamos. Entonces tiene un objetivo más alto, entonces aspiran a eso. Entonces cuando uno aspira a eso, usualmente logra cosas también más altas. Entonces esa es la fe, que vaya para adelante, y nosotros igual como embajadores, los atletas que hay ahorita, Sergio, que es atleta también, está en el top 4 ahorita, Gabriel García también, Felipe, yo, Maricruz, que hemos estado jugando en el equipo, tenemos la tarea de hacer crecer el deporte y que sigan logrando diferentes éxitos para el país. Claro, que definitivamente yo siento que a ustedes les ha tocado ir abriendo camino, definitivamente, y creo que de los que yo conozco, por supuesto vos, que para mí, yo lo digo así abiertamente, sos el mejor raquetbolista que ha salido del país, sin duda alguna. Y también Felipe, que en su momento también fue el primero que se lanzó al profesionalismo, digamos, antes que cualquier otro. Creo que sí, antes de ustedes dos nadie había sido, imagino que sí alguien había jugado torneos profesionales, pero no creo que ya dedicado 100% al tour, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí, sí está bien. Ok, Mae, para ir cerrando, Andrés, Mae, ¿dónde te ves o sea, te ves jugando esto por mucho tiempo? ¿Dónde te ves en 5, 10, 15 años? ¿Qué te ves haciendo después de la vida profesional? Contanos un poquito de eso. Bueno, yo también me gradué en dirección de empresas en la UCR, entonces la parte laboral también me gusta mucho. Yo creo que la carrera deportiva va a tener un límite cuando ya el cuerpo lo vaya pidiendo, cuando a nivel de premios, a nivel de sponsors no se pueda hacer, porque ahora, ya, como lo mencionaste ahora también, que te mencionaba que me voy a casar, ya también hay responsabilidades más grandes, claro. Entonces también hay prioridades que hay que tener a nivel de, por ejemplo, de objetivos financieros. Entonces el objetivo es seguir jugando hasta que el cuerpo y esa parte lo permita. Y si después de la parte de esta parte deportiva, me gustaría ejercer como director de empresas. Me gusta montones. Mi papá es un gran empresario acá en el país. Me gustaría mucho pensar en el día en el que vaya a ayudarle a él, a que realmente él diga, me están ayudando, estoy acá para ayudarle. Entonces así me veo en los próximos, yo creo que tal vez en 10 años ya de fijo, ya jugando, yo creo que ya no voy a estar. Yo sí creo que antes de los 35 ya voy a parar, que estamos hablando como de 8 años máximo, algo así. Pero vamos a ver, no tengo el plan como marcado así, porque no depende 100% de mí, va a depender de cómo todo se vaya moviendo, de cómo el deporte vaya creciendo, de cuántos eventos tengamos, de cuántos sponsors se tenga. Entonces, de momento estoy de lleno en el racquetball, y sí sé que después de mi carrera lo que busco y lo que aspiro es a la parte también empresarial. Una meta
así bien rápido, aquí una meta que tengas deportiva, que digas, ahorita estoy de 10, quiero llegar a ser el mejor del mundo, tal vez no es tu meta, tal vez quiero ganar un torneo Tier 1, ¿verdad? Creo que son a nivel, o sea, algo que realmente sea primero lo que ves más cercano y segundo como que si pudieras pedirle a Santa, digamos, quiero esto. Mi sueño siempre fue y me ha costado mucho eso, volver a poner un objetivo, porque mi sueño siempre fue el ganar un mundial. Entonces lo que tuve ahora, que me mantuvo pues muy motivado, es lograr una medalla de oro en ciclo olímpico, que el ciclo olímpico en Centroamericanos y el Caribe o Panamericanos. Ya Centroamericanos y el Caribe pasó, me quedé en el palo, perdí dos finales, y una final 12-10 en el quinto set, estuvo ahí muy cerca, pero bueno, quedan los Juegos Panamericanos, que yo creo que podría ser el objetivo, como el nuevo objetivo que tengo, que es lograr el oro ahí, es en octubre. Y a nivel profesional, mi aspiración sí es ser el número uno, he ganado torneos Tier 3, que es como el nivel que está abajo del Tier 1. En el Tier 1 me he quedado en semifinales. Pero sí, no solo ganarlo, sino también decir, ok, no solo gané un torneo por allá perdido, porque a nivel internacional lo logré y sé que, digamos que no tengo esa parte que probar, pero sí tengo la parte que probar que puedo ser el mejor durante cierto tiempo, o sea, que digan, no, es que ahorita el número uno es él. Entonces sí tengo ese objetivo y sí, yo creo que esos serían los dos objetivos. Buenísimo, ojalá lo logres y de parte nuestra, y yo estoy seguro, hablo también por la gente, me imagino que la mayoría de los costarricenses pues estaremos muy, muy expectantes de lo que puedas lograr. Siempre me gusta ya, para ir terminando, dejar esta última parte del podcast para que nos contes como rápidamente dónde te encuentra la gente, si alguien aquí te quiere seguir, cuáles son tus redes sociales, no sé si las tenés abiertas o no, pero en fin, como que un comercial pequeño tuyo, no sé si das clases de racket y hay alguien que esté interesado en contratarte como coach o recibir clases con vos a donde te encuentre y demás, como para darte este espacio, como para que la gente te pueda encontrar. Ok. Sí, bueno, en las redes sociales, en Facebook es mi nombre, Andrés Acuña, y en Instagram es Andrés Acu, si no me equivoco. Tuve que cambiarlo porque antes era un poquitillo más complicado. Igual aquí la producción en algún lado nos va a poner los... Sí, nos va a poner los... Sí, Andrés Acu creo que es el Instagram. Okay. Y sí, yo entreno en el indoor. En el indoor es la parte técnica, la parte de cancha. Ahí en las canchas de racket, pues si no me vieron en la mañana, posiblemente esté en la tarde. Okay. Si no me vieron en la tarde, fue porque estuve en la mañana. Okay. Entonces sí, por ahí me pueden encontrar. Y la parte física sí la hago más que todo en mi casa. Ahí entreno con mi hermano, con Fío, que es mi novia, con mis amigos que nos llegan a acompañar. Entonces ahí sí es más difícil que me encuentren, pero sí, ahí por las redes, ahí me encuentran en 2 toques. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Mucha suerte el sábado. Que disfrutes mucho. Y de ahí te vamos a seguir siguiendo en el camino. Muchas gracias, y muchas gracias de verdad por la oportunidad y el espacio en esta marca tan reconocida y tan premium que es en Costa Rica, que es muy buena. Definitivo. Pura vida. Gracias. Buenas noches. Si te gustó este podcast y querés ver más contenido de este tipo, no olvides seguirnos en la plataforma de tu preferencia.